tenemos a un anfitrión maravilloso, a una persona que no tengo el gusto de conocer, pero que su calidad humana se refleja simplemente en dónde trabaja y en qué medios se mueve. Les presento desde la Ciudad de México, estás en la Ciudad de México, ¿verdad? Así es, Laura. Transmitiendo desde tu hogar, afortunadamente. Así es, un poquito de home office. Perfecto, pues está igualmente también aquí tienes tu casa, tienes tu canal, lo que se les ofrezca a ti y a ese equipo tan preparado en una línea de vida que la mayoría de los mexicanos quisiéramos como que borrar, ¿no? Pero les digo, les presento de nuevo al joven José Pablo Balandra, que viene siendo dirección general de Asociación Civil Inserta.org. Cuéntanos un poquito cómo entraste ahí, de qué se trata ese proyecto, y luego ya vamos viendo y sondeando las preguntas de nuestro público. Gracias de entrada, Laura, por la invitación, por acercar estos canales y pues siempre para nosotros desde Reinserta, como una asociación civil, una organización no gubernamental, pues aprovechar estos espacios siempre es muy rico para poder extender nuestro mensaje, nuestra causa, nuestras acciones, buscando la sensibilización y la visibilización de muchos problemas que, como bien dijiste, no todos los mexicanos deciden voltear a ver. Entonces, te platico un poquito qué es Reinserta. Reinserta nació hace casi 9 años. Este año, este abril, cumplimos 9 años de su fundación, de su creación. Ajá. Y en un primer momento, Reinserta pues buscaba transformar la realidad penitenciaria, la realidad carcelaria de este país. Reinserta, siempre me gusta decirlo, es fruto de caminar las cárceles del país con las cofundadoras Saskia Niño de Rivera y Mercedes Castañeda. Hace 9 años, un poquito más, trabajaban desde el lado gubernamental y de alguna u otra forma estaban en contacto con el sistema penitenciario y decidieron dar el brinco hacia la sociedad civil organizada para trabajar por transformar las cárceles del país. Y ese primer momento vino cuando se dieron cuenta que había muchísimos niños y muchísimas niñas en los centros penitenciarios. Y es curioso, Laura, cuando uno dice cárcel, pues es un lugar para adultos, prácticamente. Es un concepto adultocentrista, ¿no? Pero ignoramos la gran cantidad de niños y de niñas que de alguna u otra forma están en contacto con las cárceles del país, ¿no? Entonces Reinserta nace así, caminando las cárceles, viendo que había niños al interior, niños que eran invisibles al Estado, niños y niñas que eran invisibles ante la sociedad. Y nace con ese concepto de poder visibilizar, de poder transformar su desarrollo, sus vidas, porque son niños y niñas que presentan un rezago en cuestión de desarrollo a comparación de los otros niños y los otros niños que están en las calles, en nuestras calles. Grandísimo, un rezago importantísimo. Entonces, Reinserta surge con esa visión de poder acercar, de poder crear realidades pues, muchísimo más empáticas y cercanas a estos niños y estas niñas. Y poquito a poco vamos transitando o aperturando nuestra acción con los adolescentes en conflicto con la ley, con aquellos chavos y chavas de 14 a 17 años que han cometido algún delito grave. Laura, esto mencionarte que la población, el índice delictivo en nuestro país con estos adolescentes prácticamente ha ido a la alza. Cada vez nos encontramos con un reclutamiento de niñas, de niños y de adolescentes para cometer delitos graves. Entonces, Reinserta abarca también esa parte desde el 2016
para trabajar con ellos en su proceso de reinserción. Y algo bien Ajá. curioso, Laura, es que todos estos adolescentes que hoy por hoy están en un centro de internamiento, el centro de internamiento es lo que comúnmente o vulgarmente le llamamos los tutelares, ¿no? Las cárceles, por así decirlo, Sí. de los menores de edad. Todos ellos, la verdad es que son víctimas de delitos. Hay una línea muy delgada entre ser victimario y ser víctima con estos perfiles. Entonces fue un tema de normalización de la violencia, lo que los llevó prácticamente a cometer un delito y ser detenidos, procesados, sentenciados y pasar años en los centros de internamiento. Entonces, así es como va transitando Reinserta, y prácticamente en 2020, 2021 dijimos, tiene que haber un elemento que una a las poblaciones y tenemos que crecer más. Reinserta, a 8 años de caminar, pues se ha convertido en una de las organizaciones referentes cuando hablamos de sistemas penitenciarios en contacto con niñas, niños y adolescentes. Entonces dijimos, debe haber un poquito más y hay que tratar como de unificar nuestro mensaje, entendiendo muy bien de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y abrimos un tercer pilar que es durísimo, y que resulta pues inconcebible que no lo habíamos como tratado de esa forma, y son aquellas niñas, aquellos niños y adolescentes que sobrevivieron, que fueron víctimas de violencias graves, y que los llamamos sobrevivientes de delitos. Y lo que tratamos de hacer en Reinserta a partir de este año va a ser darles una atención integral, tomando como base el trauma, la atención del trauma, dándoles atención psicológica, jurídica, para poderlos llevar y reparar precisamente ese trauma de lo que han vivido, ¿no? Y con esto Reinserta, el mensaje es, ya no solamente estamos con los niños dentro de las cárceles o que tienen algún referente familiar o con algún adolescente que cometió algún delito, sino que ya abarcamos a toda la población, y lo que decimos y lo que hacemos y lo que creemos es que estamos transformando vidas que han sido marcadas por la violencia, ¿no? Es el elemento que conecta a las poblaciones, y es un impacto que le da a la fundación como una apertura y una lógica de poder trabajar por estas niñas, por estos niños y estos adolescentes, en poder crear condiciones de un México muchísimo más en paz, muchísimo más empático, más justo, que voltea a ver a las infancias que hoy por hoy pues resultan un grupo vulnerable en nuestro país. Entonces es un poquito de lo que hacemos en Reinserta, es un poquito de lo que es la fundación, y pues bueno, la verdad es que como fundación hemos crecido principalmente, o empezó trabajando en la Ciudad de México, y hoy estamos trabajando en el Estado de México y en el Estado de Nuevo León también. Son los 3 estados en donde tenemos presencia, y pues bueno, obviamente en contacto con muchísimas entidades a través de los estudios, de los diagnósticos que realiza la fundación, y pues para poder sumar con muchas de las entidades federativas que buscan realmente transformar su sistema penitenciario. No, y fíjate que, bueno, ya están, por así decirlo, con 3 sedes, ¿verdad? Pero pues yo creo que Chihuahua también los necesita mucho, porque es muy fácil decir, ok, este jovencito, este niño cometió un delito y pues hay que encerrarlo, ¿no? Pero ¿qué hay después de ese encierro? ¿O qué hay después de que él, ese jovencito, sale? O sea, ¿cómo se va a integrar? ¿Va a llegar y a trabajar en una fábrica? No, lo más probable es que vaya a volver a delinquir, y de una forma mucho más violenta después de la escuela que han adquirido, ¿no? Al estar reclutados o separados de la sociedad para así lograr una persona mejor. Pero creo que los resultados, como lo hemos estado viendo, no son esos, sino que ahorita estamos aquí como ahogados, ¿no? De un sistema de justicia que no alcanza más que a procesar el 90% de los delitos en el país. Sí, es un sistema de justicia colapsado, que no está enfocado a resolver realmente la problemática
Si uno analiza lo que sucede al interior de los centros penitenciarios, vemos que el 70% de la población que hoy por hoy están privados de la libertad son delitos de robo, Laura. ¿Qué quiere decir? Que estamos criminalizando la pobreza y que la solución más fácil para encontrar justicia es, pues, metámoslos a la cárcel, ¿no? Y como si eso fuera la gran solución. Un sistema de justicia que es totalmente desigual. No todas los victimarios encuentran defensa que realmente cubra como este debido proceso y esta totalidad también de los derechos. Nos encontramos con un sistema de defensoría de oficio rebasada, abogados de oficio que tienen 80 asuntos, 100 asuntos, y que es una locura. ¿Cómo pretendemos que tu abogado pueda defenderte si lleva otros 90 casos? ¿No? Es absurdo lo que hoy estamos viendo, y preocupante que se sume pues la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Estos delitos que se suman al Código Penal, para justificar, ¿no? Como las grandes estrategias de seguridad. Hoy estaba leyendo en la mañana que se estaba proponiendo prisión preventiva oficiosa para aquellos que vendan videojuegos violentos a menores de edad. Yo nada más me pregunto, Laura, ¿qué vamos a solucionar con eso? O sea, más prisión no es justicia, y así es como lo entendemos en Reinserta. Tampoco es decir como son victimarios y que no, han sido víctimas toda su vida. No, a ver, aquellos que han causado dolor y algún daño a la sociedad, ok, lo entendemos, pero si volteamos a ver la realidad del país, no es esa, ¿no? Los grandes capos, las grandes mentes criminales, los grandes mafiosos no están en la cárcel, es gente pobre, es gente que está relacionada al robo, y que estamos ante un sistema de justicia, de impartición de justicia, colapsado a todas sus luces, y esto obviamente no lo dice solamente Reinserta, lo decimos muchísimas personas que de alguna u otra forma estamos en contacto con este sistema. Entonces, desde luego, en Reinserta, lo que decimos con estos adolescentes, y volviendo un poquito a la pregunta con estos adolescentes que hoy están privados de la libertad, es muy fácil señalar, ¿no? Cuando alguien cometió algún homicidio y que sea un homicida, un asesino, el violador, sí, ok, cometió el delito, se tiene que impartir justicia, ¿no? Y la reparación integral a la otra parte y demás. Pero ¿qué estamos haciendo antes con esas infancias que han normalizado la violencia? Cuando hablamos de abuso sexual, estamos hablando de un país en donde el 99% de esos delitos de abuso sexual, de violación, no se denuncian, y cuando se denuncian, hay un 99% de probabilidades que el ofensor no se le dicta alguna sentencia, no se le vincula proceso, ¿no? Ese es el sistema de justicia del que estamos hablando. Sí, entonces, y aparte los que no se denuncian. O desde sea, luego, ¿no? Los que se quedan en el techo de esa casa y que no tiene que ver muchas veces con la pobreza, sino que puede ocurrir en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y casi siempre, volviendo a los adolescentes que tienen conflicto con la ley, es muy fácil apuntarlos, te reintegro, pero antes de ser victimarios fueron víctimas. Entonces, ¿por qué no nos quedemos en esa zona de confort en la sociedad solamente vamos a ponerlos ahí encerrados porque yo no tuve nada que ver? Y sí tenemos que ver, o sea, cada vez que vemos a ese niño que está pidiendo en su botecito en la calle dinero y que le ponemos un dinero, ¿cómo sabemos en dónde vive ese niño? Si lo están violando a ese niño o a esa niña entre su papá, su padrastro, entre roles de vida que la mayoría de las personas no sabemos que existe esa deshumanización. Desde luego, y por eso decía que los niños y las niñas en este país es un sector vulnerable, es un sector que en los grandes discursos políticos siempre están, no son el futuro de México y demás, pero ¿dónde vemos ese futuro de México reflejado? En instancias gubernamentales que realmente aboguen por sus derechos, en presupuesto asignado para tratar con sus deficiencias, con las propias violaciones de sus propios derechos.
es un poco como ese doble discurso que existe y que desde Reinserta, pues bueno, tratamos todos los días obviamente de visibilizarlo y de trabajar por ello desde el grupo de personas, de estas 40 personas que trabajamos en la fundación y de lo poco o mucho que les podemos aportar, ¿no? Pero sí, desde luego, es un tema durísimo el que los niños en este país, pues no vemos como mucha disposición o realmente instancias gubernamentales que trabajen y que aboguen y que veamos mejores indicadores de cómo viven nuestros niños y nuestras niñas a lo largo y ancho del país. Exactamente. Y aparte, te digo, estamos hablando de este tema de niños, de dónde los ponemos, y no sé, de las entrevistas que he visto con Saskia, que ha mencionado unos porcentajes terroríficos de lo que viene siendo la prostitución infantil en nuestro país. No sé si puedas aportarnos un poquito. Sí, a ver, México es un país donde esta realidad se sabe que existe, pero no se quiere abordar por lo complicada y por lo dura que es. Tenemos lugares, Laura, Ajá. en donde son conocidos precisamente por el turismo sexual infantil que existe. Vienen personas de todas las latitudes del mundo Perdón que... para poder hacer, o sea, tener relaciones con niños. Eso obviamente es catastrófico, es alarmante. En Es México monstruoso. se produce cerca del 60-70% de la pornografía infantil de todo el mundo. Uh-huh. Y es una realidad que no queremos ver y que nada más como que señalamos y en noviembre salimos con así es el Día Internacional para prevenir el abuso sexual infantil y ya, ¿no? Pero no las autoridades no las veo muy metidas en Guerrero, en Acapulco, en Quintana Roo, en Jalisco, en todos estos lugares donde bien se conoce que personas de países extranjeros vienen a buscar aquello que está prohibido en sus propios países, ¿no? Es durísimo ese Y, dato de turismo sexual infantil, el tema de abusos sexuales a niñas y niños en la pandemia creció, es un tema que la propia UNICEF mencionó, cerca de 5 o 6 millones de niños, si no mal recuerdo el dato, creo que son 5.4 millones de niños y niñas han sido sujetos de abusos sexuales. Y de esos 5.4 millones, es probable que 7 de cada 10 veces sean por familiares, por el tío, por el abuelo, por el papá, personas cercanas a su núcleo, ¿no? Y eso complica muchísimo el trabajo y la denuncia y lo que se pueda brindar de justicia, pues porque es con quien convives, es tu propia sangre quien está siendo parte de esa cara del abuso. Entonces, son realidades muy duras, son realidades que para muchos sectores de la sociedad es más fácil decir, híjole, está durísimo y volteamos la página y no presionamos para que realmente haya un trabajo pues muy eficiente de las autoridades de poder detectar estos casos, de poder acompañar y no solamente del lado como del abusador o del violentador, sino cómo atendemos a la población, a estos niños y estas niñas que han sido sobrevivientes y que sobreviven día a día a estas realidades. sí, porque estamos hablando que incluso desde los 6 años de edad ya están sometidos a esta forma de vida. Ahora, vuelvo a decir, ¿dónde está la sociedad en ese momento? O sea, por ejemplo, aquí en Juárez podemos presumir que tenemos turismo médico, ¿no? Que vienen de Estados Unidos a hacerse cosas de dentistas, de cirugías, whatever. Y qué bien, ¿verdad? Pero ya decir, o sea, yo sé que esos turistas vienen no con el dentista, vienen a hacer otro tipo de cosas que son penalizadas no solamente en nuestro país, sino en cualquier parte del mundo, según tengo entendido. ¿Y qué estamos haciendo? Yo creo que, José Pablo, lo primero que tenemos que hacer es abrir los ojos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir los ojos y decir, ¿yo qué estoy haciendo como parte de esta sociedad? Soy mamá, soy abuelita, entonces creo que haría cualquier cosa por evitar que a mis hijos les haya ocurrido eso, pero cuando esa mamá tiene que ir a trabajar, todavía otro tema que tenemos que abordar, esperamos tener la oportunidad de que tocamos el tema ahorita de los niños que están dentro de
de las cárceles con su mamá. Pero ¿qué pasa con los niños que están afuera porque su mamá está adentro? ¿Quién los cuida? Bien, Laura, desde luego, la realidad de los niños a los que llamamos NAPES, que son niños, niñas y adolescentes que cuentan con algún referente familiar privado de la libertad, son muchísimos en este país. Calculamos, hubo un cálculo, un estimado que son alrededor de 500,000 de niños y niñas a lo largo del país que tienen algún papá, su mamá en la cárcel, privado de la libertad. En un estudio de Reinserta de maternidad y paternidad en reclusión, que se llevó a cabo en distintas entidades del país en 2018, dimos que el 83% de las mujeres que hoy están privadas de la libertad son mamás que tienen algún hijo o hija pequeña, menor de edad, menor de 18 años. El 80% de los hombres, igual, es papá de alguno de estos niños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas veces los cuidadores principales son los abuelos, eso es lo que nos topamos, los tíos, y que también hay que hacer un trabajo brutal con ellos, y es parte de lo que Reinserta está proyectando para este año, el trabajo con los cuidadores, porque nadie obviamente les avisó, ¿no? A los abuelos de 60, 65 años, 70 años, pues vas a ser como papá de nuevo porque te va un chiquito de 3 años, ¿no? La realidad del sistema penitenciario en el país, cuando te comenté que eran realidades invisibles, de estos niños invisibles, era porque no había ninguna legislación nacional que hablara de esto. Podíamos encontrar estados en donde había niños de 6 años, de 12 años, había estados en donde los permitían tener hasta los 3 años, había estados en donde decían, no, pues la mujer al momento del parto, ya que parió a su hijo o a su hija, lo sacan porque no puede haber bebés dentro de los centros, en fin, era un relajo que no se entendía, no había ningún estándar nacional de lo que pasaba. Reinserta trabajó por visibilizar esta realidad, y en la Ley Nacional de Ejecución Penal se estableció que el límite de estancia de un niño o de una niña cuando está con su mamá es a los 3 años, ¿no? Entendiendo que las mujeres, entendiendo que las mujeres tienen derecho también a ejercer su maternidad, ¿no? O sea, no por estar, y nos encontramos luego con muchas opiniones de personas, ¿no? Así como de, no, los niños no tienen que estar dentro de los penales. Es un tema de derechos, y aquí lo único que decimos es, pues, también tienen derecho a ejercer su maternidad, y cuando tengan el derecho a ejercer su maternidad, pues, los niños tienen derecho a desarrollarse en un ambiente que no sea violento, como es la cárcel por naturaleza, ¿no? Entonces, en México antes de pandemia había alrededor de 550, 600 niños que vivían en las cárceles, al interior de las cárceles con sus mamás. El Estado de México era un estado emblemático, la Ciudad de México, por la cantidad de personas privadas de la libertad. Y pues bueno, son niños que, como lo dije, presentan muchísimos rezagos, y el trabajo de Reinserta es poder atender esas necesidades, enseñarle también a las mujeres cómo ejercer una maternidad muchísimo más amorosa, muchísimo más positiva en su crianza, porque muchas de estas mujeres también normalizaron la violencia, Laura. O sea, nunca les enseñaron a ser mamás cercanas, con un vínculo que es importantísimo, el vínculo materno-infantil. Esencial. Y pues bueno, Reinserta lo que trabaja es, a la par que trabajamos con los chiquitos, con las chiquitas, para crear condiciones de desarrollo pues, más o menos parecidas a los de afuera, que nunca va a ser lo mismo. También trabajamos con las mamás para poder fortalecer el vínculo que existe con sus hijos. Y a lo largo de 3 años, lo que vamos haciendo es, transversalmente, vamos trabajando en ese momento de separación, que es un momento durísimo. Cuando tocan separar a los hijos de las madres, ¿no? Sobre todo cuando convivieron prácticamente todos los días por 3 años. Y Reinserta lo que hace es trabajar en esta separación que sea lo menos traumática posible, y una vez que salen, que sigan manteniendo el vínculo con sus madres. Entonces ahí se trabaja con los cuidadores, sigue habiendo contacto con la madre a través de distintos talleres, en fin, es un trabajo muy bonito, muy integral lo que hacemos desde Reinserta con esta población, que te diría son muy pocas las asociaciones y el trabajo en general que se realiza con estos chiquitos y estas chiquitas. Exacto, y a mí me encanta porque ustedes pues fueron pioneros en visualizar este problema tan agresivo para un niño, para una madre. O sea, si una mamá nos está viendo ahorita o en las reproducciones posteriores,
¿qué va a decir que te quiten a tu hijo cuando es lo único que tienes y que tú estás, que estás dentro de una cárcel y con quién se va a ir tu hijo, ¿no? Porque tanto derecho tiene la madre de cuidar a su hijo, pero el hijo también tiene todo el derecho de tener a su mami cerca, porque al fin y al cabo nadie lo va a querer, nadie. Entonces tengo entendido que ustedes como Reinserta, Saskia, fueron los que promovieron esa ley de que por lo menos hasta los 3 años el niño, el bebé, estuviera con su mamá. De los 3 años ya el niño tiene que salir del penal sin estar preso y ya empieza el trabajo de ustedes, porque antes ahí se podían quedar los niños hasta los 15, 16 años. Y son Sí, niños, y son niños que no, o sea, no me lo van a creer, no conocían las estrellas, no conocían un carro, no conocían un perro, no conocían un gato, a lo mejor. ¿Por qué? Porque están adentro, adentro. O sea, ¿cómo podemos nosotros presumir que vamos a tener una mejor sociedad cuando van a salir esos niños? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? Víctimas de prostitución, víctimas de las grandes bandas que utilizan a los niños para cometer delitos, como lo menciona de nuevo Saskia en un par de sus libros donde es colaboradora, que uno se llama un sicario en cada hijo te dio. te dio y el otro es no es no. O sea, los pueden buscar, inmediatamente pueden adquirirlos por internet, porque en las librerías, al menos yo los he buscado y aún o están por llegar o están agotados, para que se den una idea. Y si están estudiando algún tipo de criminología, derechos humanos, jurisdicciones, todo lo que tenga que ver con infantes, yo creo que son libros de cabecera porque se van a topar con una realidad que no queremos ver, que sí existe, que se está manifestando y que si queremos un mundo mejor, una sociedad mejor, tenemos que actuar. ¿No crees, José Pablo? Desde luego, y es parte de lo que nosotros invitamos. Mucha gente escribe a Reinserta como de, es que, ¿qué podemos hacer? ¿No? La respuesta que siempre damos, y es un ejemplo como muy lindo, es, ¿qué sabes hacer? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿No? Y más allá de poder dar como directrices de, a ver, es A, B, C, y acá ya tienes como todo muy desarrollado, lo que necesitas en Reinserta es poder sumar desde las capacidades, las habilidades de cada uno. No sé, siempre me gusta poner el ejemplo, ¿no? De arquitectos. ¿Quién pensaría que un arquitecto podría colaborar con una asociación civil que trabaja en cárceles? Pues bueno, hemos utilizado el trabajo de arquitectos, su creatividad, sus habilidades para poder diseñar áreas libres de violencia para niños y niñas a través de nuestras bebetecas, son ludotecas al interior de los penales que permiten, obviamente, a estos niños y estas niñas pues, poder contar con materiales que no cuentan normalmente, ¿no? Poder trabajar en los talleres con nuestras talleristas, con nuestro personal operativo, poder fomentar ese vínculo del que hablaba el materno infantil y pues bueno, tener otro tipo de actividades que pues, al niño le permita también ejercer sus propios derechos y su propia vida, ¿no? El niño no va a vivir, como bien lo decías, toda la vida en el penal, es impensable que lo sea, por más que la mujer también tenga derechos, pues bueno, también el niño va siendo niño y a partir de los 3 años, que es cuando se estableció por parámetros internacionales, por el propio desarrollo de los chiquitos, ya van necesitando de otras habilidades, habilidades sociales, que les vayan permitiendo como también generar su propio camino, ¿no? Entonces es un trabajo muy lindo y pues bueno, abiertos obviamente de todo aquel que tenga buena voluntad para trabajar por visibilizar y por transformar estas vidas. Exacto, porque cada quien desde nuestra vida, desde nuestro franco, podemos aportar algo. A veces quizás no directamente a ese sistema tan difícil, ¿verdad? Pero sí se pueden comunicar con ustedes o podemos ver, tener a nuestro alrededor a una persona que nos necesita, que podemos ayudar y así poner nuestro granito de arena y no quedarnos en ese papel de víctimas de, ay, el mundo, cómo está la violencia, cómo está la corrupción en nuestro país. Y nosotros estamos haciendo no solamente atacando, sino que estamos siguiendo con esa rueda, ¿no? Cada vez de que nos corrompemos, cada vez de que cerramos los ojos,
cada vez que vemos a ese niño, a esa niña, en una esquina, quizás jugando con pelotas para ganarse dinero, no sabemos qué hay detrás de ellos. Entonces, como te mencioné, esta par de entrevistas, uno, el día de hoy, dos, el miércoles con Saskia primero, ver y abrir nuestro corazón. Y una de las entrevistas que vi con Saskia decía humanizar lo que ya está inhumanizado, ¿verdad? Porque podemos, ella que tiene toda esa trayectoria, que ha entrevistado a personas que han cometido realmente cosas tan atroces como el mocha orejas, y qué es lo que hay detrás de esas personas que llegaron a cometer ese estilo de vida o esos delitos. Están esos niños como los que están en la cárcel sin haber cometido un delito, que el sistema los hizo invisibles y que son el primer carne de cañón para las organizaciones delictivas. Sí, sí, de verdad es un sector bien vulnerable. En Reinserta sacamos el año pasado un estudio que se llama Niños, Niñas y Adolescentes Reclutados por la Delincuencia Organizada, un testimonio de 67 adolescentes que cometieron delitos graves, que estaban vinculados a la delincuencia organizada, a cárteles en el país, en 7 estados distintos. Y pues vemos, obviamente, la cara vulnerable de la delincuencia organizada, de estos niños, de estas niñas que literal son la carne de cañón, y son niños desechables, ¿no? O sea, pensábamos solamente que eran halcones, ¿no? Que nada más avisaban, pero ya vemos casos muchísimo más duros son prácticamente, los contratan para asesinar, para cocinar cuerpos, para secuestrar, o sea, ya hay una ramificación de la actividad delictiva con estos grupos que, pues eso nos habla de la vulnerabilidad. Ningún niño de este país debe pasar por eso, y lo que siempre decimos, un niño que tiene a los 8 años una pistola en la mano es todo menos culpable. Hay toda una sociedad que prefiere voltear la mirada, y hay todo un gobierno que prefiere no meterse en esos temas y dejar que México sea uno de los países con una tasa de homicidio de menores de 15 años de las más altas del mundo, ¿no? Entonces, son datos duros, los datos están ahí, y pues bueno, son historias, más que datos, son historias que hay que voltear a ver. Lo que decías, es más fácil pues, deshumanizar lo que ya para nosotros no existe, y lo que es más fácil de señalar, precisamente por el dolor que carga el mexicano al no encontrar justicia, al no encontrar como mexicano esos mecanismos de poderme brindar esa reparación de lo que a mí me hicieron, de lo que yo sufrí. Y pues bueno, ese enojo nos lleva prácticamente a invisibilizarlos, a decir, pues eso lo merecen y hay que se refundan, ¿no? Sin entender que tarde o temprano van a salir de la cárcel y van a ser parte de nosotros, porque son parte de nosotros. Son parte de nosotros, somos una sociedad, todos estamos en el mismo barco. Ignorar este problema, pues ya que ha sido ignorado desde siempre, ya estamos viendo lo que está ocurriendo, que ya no tenemos niños halcones, ya tenemos niños asesinos, niños que ya están preparados para asesinar, para desmembrar, para cocinar, para deshacer un cuerpo. ¿A dónde vamos a parar, no? Y lo más triste también que me parece de esto es que estaba viendo las estadísticas también en otra entrevista con Saskia, es que el tiempo de vida de un niño delincuente, de un joven adolescente, es de 3 años. A los 3 años se muere, lo matan. 3 años, cuando tienen todo el derecho a ir a la escuela, a tener una casa, a tener un sustento, y si por algunas razones de la vida no es su sangre, para eso está el Estado, ¿no? Para protegerlos. También una de las frases que me llamó mucho la atención de esas, que es que dijo que cuando le hablan a algunas personas que se están afrontando a un tipo de situaciones como las que hemos plantado, es que dicen, es que yo nunca creí que esto me iba a pasar a mí nunca me había pasado esto. Así que si ustedes nos están viendo y están diciendo, es que a mí nunca me ha pasado esto, no quiere decir que nunca le va a pasar. Así que vayamos poniendo la atención a nuestra infancia, a nuestra sociedad, y empezando desde casa,
ser mejores personas. ¿No crees, José Pablo? Sí, desde luego, atender esos focos rojos que pueda haber, realmente atender a los niños. Muchas veces normalizamos y decimos, bueno, está chiquito, no entiende, no pasa nada. No, sí, sí, sí entiende y sí pasa algo, ¿no? Sí, entiendo. Entonces, no normalizar esa violencia que puede haber. Este estudio que te comentaba, pues todos, prácticamente todos los chavos que entrevistamos, todos tenían muy normalizada la violencia. Son 3 años donde, bien dices, ese dato de INEGI que es la vida promedio de algún adolescente que está en la delincuencia organizada. Son 3 años que te dicen, prefiero vivir bien, vivir lo que nunca he podido vivir, tener lo que nunca he podido tener. Y pues bueno, si me matan, pues por lo menos valió la pena el tiempo que estuve acá, o si me agarran, pues bueno, pues van a ser 5 años o 3 o los que me den, por realizar estas actividades. Y vemos que obviamente son sectores vulnerables por muchas cuestiones, ¿no? Por esas carencias que tienen, pero también por el momento en que se encuentra un adolescente de poder pertenecer, porque no encuentra vínculos realmente sanos. Y ahí es parte del trabajo que tenemos como sociedad, como familias, de poder dar esa atención, ese vínculo eh, con nuestras niñas y con nuestros niños, porque obviamente pues esas carencias cobran factura tiempo después, ¿no? Sí, y es lo que estamos viviendo, José Pablo. Y en esta enriquecedora entrevista que nos está preparando para la segunda el próximo miércoles, para que no se la pierdan, por ejemplo, cada quien podemos, desde nuestro hogar, desde ser mejores personas, empezándonos inmediatamente, ¿no? Pero si tú tienes los datos, cómo comunicarnos con tu organización, si hay alguna persona que quiera apoyarlos, desde aquí, desde Ciudad Juárez, pero pues este programa se ve, realmente está en la web, así que nos pueden ver desde cualquier parte del país, no solamente. ¿Cómo nos comunicamos con ustedes para ver cómo podemos apoyar estos proyectos que han sido tan únicos y que tanta falta hace? O sea, Reinserta tiene 3 sedes, 2 en el centro del país y uno en Nuevo León, me dijiste. ¿Y qué pasa con todos los otros estados? Incluso Chihuahua lo necesita mucho. Y no olvidemos el caso de los niños que, jugando a ser secuestradores, ¿qué fue lo que hicieron? Mataron a otro niño. Así de fácil. ¿Qué pasó con el caso de Marisol Escobedo? Necesitamos organizaciones como las de ustedes. Entonces, si las necesitamos, lo menos que podemos hacer es apoyarlos. No sé si puedas darnos el vínculo, cómo podemos acercarnos. Desde luego. Bueno, estamos prácticamente en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, como @reinserta. Atendemos el correo genérico de todas aquellas solicitudes cuando es el primer contacto con el correo contacto @reinserta.org. Y bueno, también comentarte que nos hemos encontrado mucha disposición en Chihuahua, con gente muy proactiva. Tenemos un patronato, de hecho, formado por distintos perfiles, y uno de esos perfiles es un empresario de Chihuahua, lo cual nos da como mucho gusto de poder encontrar mucha disposición, buena voluntad y ganas de transformar y trabajar por estos niños y estas niñas que han sido marcadas por la violencia. Entonces, muy contento de que nos abran las puertas en Chihuahua, en este programa, con todo el apoyo que hemos encontrado. Y pues sí, obviamente nosotros con todas las ganas de poder trabajar en las 32 entidades federativas, pero bueno, los recursos son limitados. Las asociaciones civiles, pues por desgracia, no encontramos muchas veces los recursos que quisiéramos encontrar, el apoyo financiero que quisiéramos recibir. Y pues bueno, con lo poquito que tenemos, pues salimos y tratamos de dar lo mejor para poder transformar estas vidas, ¿no? De estos niños y estas niñas. Exactamente. Y si podemos así hacer un clic y salvar a ese niño o a esa niña de todavía, ya de por sí ya les tocó afrontar una realidad que ni siquiera nosotros como adultos lo soportaríamos. Ahora ellos tan chiquitos. Entonces yo los invito que se comuniquen con Reinserta, ¿verdad? Y poner su granito de arena, o qué podemos hacer desde aquí, o cómo le hacemos, o no sé, todo hace falta,
todo, ¿verdad? Porque es una cosita así para todo el universo que se necesita. No sé si antes de terminar con esta plática, José Pablo, que te agradecemos mucho, si tengas algún caso que a ti te haya dejado como marcado, ¿no? Así que no inventes, o sea, no puede ser que haya ocurrido esto. Pues mira, Laura, han sido varios casos. Yo, desde que estoy en la fundación, yo no soy fundador, entré posteriormente. Lo que sucedió en Puebla hace ya hoy 21 días del hallazgo del cuerpo de Tadeo, un bebé de 3 meses al interior de un penal de Puebla, es dolorosísimo a todas luces. Ok, perdón que te interrumpa, vamos a ponerlos en el marco teórico para los que no estén enterados. ¿Qué fue lo que pasó con ese bebé y en dónde? Bebé llamado Mira, Mateo. fue un lunes 10 de enero, martes 11 de enero, cuando sale una pequeña nota en un diario local en el estado de Puebla, con el titular: bebé muerto hallado en la basura del penal de Puebla. Esa nota nos llega 2 días después a varias asociaciones civiles, a Reinserta, y decimos, ¿por qué nadie está hablando de esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que nadie, esto no es un escándalo nacional. Entonces, obviamente hay un posicionamiento muy fuerte, empieza a escalar el tema, y pues bueno, nos quedamos esos primeros días con esa primera información de un bebé, no sabíamos si había entrado vivo o muerto a una cárcel. Para poner en contexto un poquito a las personas que nos siguen, a ver, la cárcel debe ser el lugar más seguro de todos los estados, ¿no? Del país. Es un espacio público donde tiene que haber seguridad, vigilancia a las 24 horas. Ajá, por cámaras. Sí, por exactamente, todo. ¿No? Entonces, llama la atención que no sabíamos mucho, que aparecía este bebé en la basura, ¿no? Desde Reinserta decimos, esto ya rebasó los límites de vergüenza, de inhumanidad, de dignidad. O sea, esto ya es demasiado, ¿no? Comentarles que el penal de San Miguel, penal de Puebla, donde apareció este cuerpo después de días que nos enteramos que se llamaba Mateo, este niño, Tadeo, es un penal que cuenta con autogobierno, es decir, hay células delictivas al interior por personas privadas de la libertad que mandan prácticamente. Es un penal que cuenta con alrededor de un 100% de sobrepoblación, es decir, si la capacidad de este penal era de 2,000 personas, hay 4,000 personas privadas de la libertad. Eso te genera muchísimos problemas y no es el único penal que se encuentra así. Hoy por hoy tenemos en México casi todos los penales del país esta sobrepoblación, con porcentajes distintos, pero puede haber penales con 400% de sobrepoblación, que hay 4 veces más de lo que debería haber, ¿no? Entonces nos enteramos, hay un escándalo nacional, el gobierno no había dicho nada, las entidades no habían dicho nada, y empezamos a tratar de posicionar el tema para que se hable y para que se aborde y para que haya un posicionamiento, ¿no? Porque esto te hablaba de una red de corrupción brutal. ¿Cómo puedes ingresar a un niño, a una niña, sin que haya algo de por medio y que cuando cierren los horarios de visitas digas, ay, me falta alguien que entró? No había ni un registro. Entonces, hace 21 días, literal, fue el hallazgo. Empezamos a escalar el tema y el gobierno se pronuncia, las autoridades estatales, para, pues sí, condenar los hechos, lo que siempre hacen, y decir que hay investigación de por medio, ¿no? Lo que siempre hacen, pero en este país son investigaciones muy largas, eternas prácticamente, y pocos resultados, ¿no? Entonces, seguimos presionando algo muy sui generis que pasó, algo que no entendemos cómo pasó, Laura, fue que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos levantó la mano para decir, voy a traer este caso para investigarlo porque es una violación grave de los derechos humanos. Y después de 3 días sale la Comisión Estatal de Puebla de Derechos Humanos, es decir, pues la comisión un poquito más abajito, la estatal, a decirle, CNDH, no te metas, no te incumbe esto. Y la CNDH dobla las manos para decir, hay autonomía y respetamos esa autonomía cuando no entendemos. Entonces, nos habla de una opacidad brutal de este caso. Sigan avanzando los días, nos enteramos que el cuerpo del bebé probablemente había sido robado de la Ciudad de México.
y Sí. días después se confirmó. El cuerpo fue exhumado de un panteón de la alcaldía de Iztapalapa Ajá. y fue ingresado 140 kilómetros después en el penal de Puebla, ¿no? Esto es algo que seguimos sin que se nos den explicaciones de qué fue lo que pasó, de quién fue quién ingresó a este bebé, para qué fue utilizado este cuerpo. Uh-huh. Y pues bueno, las autoridades de Puebla eh, decidieron dar como resultados una especie de carpetazo al sustituir al secretario estatal de seguridad, al subsecretario de centros penitenciarios, al detener a 21 personas, pero no se ha dicho nada más, Laura, y eso es lo preocupante. Y justamente las asociaciones civiles que fuimos aliadas en este tema, que somos aliadas en este tema, presentamos ya una queja formal porque la CNDH fue tan indolente al decir no nos metemos a este caso porque no había una denuncia formal. Y pues bueno, las asociaciones civiles dijimos, pues si necesitas una queja formal para hacer tu trabajo, pues ahí la tienes y la presentamos realmente para que traigan el caso. Es un caso dolorosísimo, es un caso que en lo personal me robó el sueño al estar 3 semanas todos los días prácticamente empapado del tema. Es un tema que duele y que refleja muy bien esta vulnerabilidad de lo que hablamos en esta entrevista, ¿no? De estas niñas y de estos niños y de este borrar lo que sucede en las cárceles y que no nos importa lo que sucede al interior, cuando no somos conscientes que lo que sucede al interior de esas 4 paredes afecta para bien o para mal lo que nos pasa en nuestras vidas. Exactamente, entonces no quedarnos en nuestra zona de confort, como ya lo hemos dicho. Si ustedes están estudiando cualquiera de las carreras que tengan que ver con esto o en sus propios medios, siempre hay mucho por hacer. De aquí está para muestra un botón con este bebé que no se sabe qué pasó, se lo robaron, ya estaba enterradito, se lo robaron, lo encontraron con incisiones en su cuerpo. ¿Para qué lo hicieron estas incisiones? Para meter que a la cárcel, el lugar que tiene que ser el más, como tú dices, el más seguro, y lo encuentran en un bote de basura. Entonces, no podemos quedarnos como si no hubiéramos visto esta entrevista, como si no supiéramos lo que ocurrió, y como este caso, tantos y tantos y tantos más. Yo los invito a que si de cualquiera de estos temas, de los libros que tocamos, de Saskia Niño de Rivera, es ahorita lo más fácil del mundo, se ponen a googlear, investigan y que corra sangre por nuestras venas, ¿no crees, José Pablo? Desde luego, yo creo que aquí lo que nos tiene que hacer en un primer momento es que nos indigne, que nos duela, y que ese dolor obviamente nos orille a comprometernos a realizar alguna acción que pueda transformar para bien estas realidades, ¿no? Pero bueno, si no nos dice nada, si no nos mueve nada, pues difícilmente vamos a poder movernos, ¿no? Entonces, que el dolor por el que atraviesan millones de niños, millones de niñas, nos prenda un poco la cabeza para realmente poner nuestras capacidades, aquello que tenemos al servicio de los demás. Y eso es un poquito lo que hacemos en Reinserta, y todo aquel que quiera acercarse, pues las puertas están abiertas. Excelente. Entonces volvemos a repetir reinserta.org. Sale inmediatamente toda la información. Exactamente. Ok, entonces chocamos las manos, tú y yo, José Pablo, pero también que hagamos five, todas esas personas que nos van a estar viendo ahorita en vivo, pero también todas las repeticiones, porque fue una entrevista que no estaba programada, así que, pero muchas gracias, valoro mucho, muchísimo haber compartido pantalla contigo, haber compartido cámaras, y sobre todo que nos hayas transmitido eso que yo quería, eso que queríamos en Canal Sincronizados lograr, ¿no? Despertar. No, hombre, con mucho gusto, y cuando gusten aquí estamos pendientes en lo que podamos aportarles. Igualmente ya estamos en contacto, te deseamos muy buenas noches, que descanses, y pues ahorita te mando el link para que veas el video, pero sobre todo pues no perdernos la entrevista del próximo miércoles con la cofundadora de lo que viene siendo Integra, aparte de una de las 9 mujeres más influyentes en México por la revista Forbes, que tiene que ver con la impartición de justicia en nuestro país. Me despido con un abrazo. Tienes tu casa en Juárez, tienes tu canal. Desde aquí, lo que necesiten, ya sabes, nos vamos a tomar un café o a ver qué hacemos, ¿sale? Con muchísimo gusto, y te agradezco mucho, Laura, que estén muy bien. Muchas gracias. Entonces estamos a punto de finalizar transmisión.
sin decirles que antes de dormir piensen en esta plática y sobre todo piensen en estos niños que están presos sin haber hecho nada. Piensen en esas mamás que les tienen que quitar a sus hijos, que es lo que más amamos. Esas mujeres que no tienen a veces cómo sostener, cómo enviarles dinero desde la prisión a sus hijos, porque la vida sigue y los niños siguen comiendo y van a la escuela. Entonces, abramos los ojos, pero también nuestro corazón, José Pablo. Gracias, me despido de nuevo y nos vemos el miércoles. Estén muy bien, gracias. Gracias, José Pablo, bye bye.